una- un largo tallo óseo conformado por pequeñas piezas independientes e individuales conocidas con nombres de vértebras. Todas estas vértebras que están viendo acá, ¿no?, poseen en su parte media un agujero que se conoce con el nombre de agujero raquídeo. La superposición de todos esos agujeros va a formar un conducto, conocido con el nombre de conducto raquídeo. Dentro de él se encuentra la médula y la cola de caballo, ¿no? La médula, que ocupa aproximadamente los 2/3 superiores. De hecho, la médula va desde la primera vértebra cervical hasta un punto entre la primera y la segunda lumbar. Y el resto del conducto raquídeo está ocupado por las prolongaciones alargadas que salen de la médula y que forman una especie de cabellera conocida como la cola de caballo. ¿Ok? Bien. Vista desde adelante o desde atrás, la médula es rectilínea. Pero si ustedes la ven, ¿no?, lateralmente, esta presenta curvaturas. Estas curvaturas, que son completamente normales, son curvaturas más bien fisiológicas, se conocen como curvas de compensación. Curva de convexación. Curva de compensación. ¿Qué es lo que compensan? El peso de las diferentes partes del cuerpo. Para explicarlo mejor, cuando nosotros nacemos, nuestra columna es completamente rectilínea, no presenta ninguna curvatura, ¿no? Pero en el momento en que levantamos la cabeza, ¿no?, peso extra ya se agrega a la primera parte de la columna vertebral, que es la columna cervical. Y esta, para compensar ese peso, se curva hacia adelante, ¿no? Aparece una curvatura hacia adelante que se conoce con el nombre de lordosis cervical, ¿sí? La lordosis cervical. Esa curvatura disipa las fuerzas que se originan por el peso de la cabeza, ¿no?, y hace que las vértebras puedan estar en salud, o sea, no estén comprimidas y conserven su forma y su función. Cuando nos sentamos, ya agregamos peso a esta parte de la columna, que es la columna torácica. Para compensar ese peso adicional, sobre todo de los miembros superiores, se curva, pero ya hacia atrás, ya no hacia adelante, sino se curva hacia atrás. A esta curva de la columna torácica se le conoce como sifosis torácica, ¿no?, la sifosis torácica. Finalmente, cuando nos paramos, nos ponemos de pie, todo el peso de la columna y todo el peso de los miembros superiores, más cabeza, recae sobre la columna lumbar. Entonces, esta columna lumbar, que está compuesta por 5 piezas óseas, se curva también hacia adelante, formando la lordosis lumbar. La lordosis lumbar, que es bien clara, se aprecia bastante la lordosis lumbar. Finalmente, las vértebras sacras, ¿no?, que van a soportar todo el peso de la columna, ¿okay?, para hacerse más fuertes, se sueldan entre sí, forman una sola pieza, que es esta de acá, ¿no?, que es el sacro. Que es el sacro. El sacro, ¿no?, que también forma su propia curvatura, o sea, se encurvan y se sueldan. Esta curvatura se conoce como sifosis sacra. Entonces, en la columna vamos a encontrar dos curvaturas anteriores, que son la lordosis cervical y lumbar, y dos curvaturas posteriores hacia atrás, Sifosis torácica. que son la sifosis torácica y sacra. Otras curvaturas que aparecen ya son patológicas. Por ejemplo, cuando aparecen estas curvaturas así, torce a la columna, por ejemplo, en la vista anterior debe ser completa rectilínea, pero ustedes toman de repente una radiografía y la encuentran así la columna. A estas curvaturas llamadas escoliosis, ¿no?, las curvaturas ya son patológicas. Lo mismo que cuando desaparecen las curvaturas. Hay casos en que las curvaturas desaparecen o se exacerban, se hacen más grandes. Por ejemplo, las personas jorobadas, que llaman jorobadas, ¿no?, sufren, ¿no?, de la exacerbación de esta sifosis torácica. En ese caso se le llamaría una hipersifosis torácica. Y también hiperlordosis, ¿no?, e hipersifosis. Como le digo, eso ya es patológico. Y las curvas laterales son las escoliosis. Bien, entonces tenemos, ¿no?, que
que la columna vertebral presenta una columna cervical conformada por 7 piezas óseas, una columna torácica conformada por 12 piezas, una columna lumbar conformada por 5 piezas, un sacro conformado por 5 piezas soldadas entre sí, y un remanente, miren, un remanente, que es el coxis, que varía de 2 a 4 vértebras, también soldadas entre sí, ¿no? El coxis. Doctor, ¿el coxis formaría parte del sacro o esa parte? Esa parte. Esa parte. Esa parte del sacro. Parece que aquí antes había una cola y ya solamente nos queda, ¿no? Este coxis. Un favorcito, ahora pon esto para allá. No te moleste. Piezas de las cuales la tercera, cuarta, quinta y sexta son las llamadas vértebras cervicales típicas. ¿Okay? Mientras que la primera, la segunda y la séptima son las llamadas vértebras cervicales atípicas. Toda vértebra cervical típica tiene esta, mírenme, tiene esta apariencia. Puede ser cualquiera de ellas, puede ser tercera, cuarta, quinta o sexta. Tienen esta apariencia. Tienen esta apariencia.